La insuficiencia renal crónica, una enfermedad silenciosa pero prevenible, cuyo tratamiento cuesta 100 veces más que su detección temprana. 4.5% de la población mexicana padece insuficiencia renal, siendo la diabetes y la presión alta sus principales causas. Una medida de prevención es acudir a checar sus riñones, practicarse un examen general de orina cada año, además de los niveles de creatinina en sangre, pues la enfermedad no siempre progresa si se detecta a tiempo. En el estudio, el doctor Julio Ramos, nefrólogo. ¿Sabía usted que las cataratas constituyen un importante problema de salud pública al relacionarse con la edad? Consisten en una opacificación del cristalino, una lente del ojo que sirve para enfocar y que normalmente es clara y transparente. No es un tumor ni una formación de la piel o de tejidos nuevos sobre el ojo, sino que la lente misma se nubla. Hoy, el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo, nos platica sobre las cataratas, qué son, los síntomas y la actualidad en el tratamiento. Además, ¿qué es la protusión discal y cuáles son sus principales diferencias con la hernia de disco? Una protusión discal es una causa común de dolor de espalda baja. El dolor puede comenzar en una región lumbar y la irradia a una o ambas piernas. Si la protusión del disco es grande, el dolor tiende a extenderse aún más en las piernas. Hoy, el doctor Kerry A. Rothenberg, médico quiropráctico de Spine Center, nos explica por qué sucede esta protusión discal y cómo corregirla con la quiropráctica. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Ya estamos en A Su Salud, si es martes, después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Vamos a tratar pues todos estos temas que veíamos aquí en este avance. El primero de ellos, la insuficiencia renal crónica, un padecimiento pues que va a la alza y que pues los factores de riesgo son bien sabidos. La hipertensión, la diabetes son los principales, pero que sin embargo, detectado a tiempo, pues puede revertirse o puede cambiar la historia pues de este padecimiento. Hoy nos acompaña el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo, y le invito a usted pues para que pueda plantearle pues todas esas inquietudes, sus preguntas por redes sociales como A Su Salud, el programa de los especialistas. Puede enviarlo a través de nuestro WhatsApp. Enseguida lo verá usted aquí en un cintillo para que pueda plantear en este momento alguna inquietud, alguna pregunta, si es que usted la tiene. Bienvenidos pues al programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo. Vamos a platicar pues del padecimiento principal, la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación, gracias a tu auditorio por recibirnos desde sus pantallas. Pues tú sabes que esta enfermedad desafortunadamente está afectando a nuestra población y obviamente está rebasando cualquier estadística que de alguna manera se había planteado el sistema de salud nacional. Y bueno, pues los presupuestos que estaban estimados para el manejo de un padecimiento tan serio y tan importante como este, pues creo que se han vuelto inalcanzables. Por tanto, tanto instituciones públicas como privadas nos estamos viendo superados para el manejo de eso. Es muy importante que la gente entienda que el concepto de prevención no es solamente una cuestión de promoción o de con el afán nada más de ponerlo de moda, vamos. Exactamente. Esto no es una boga, no es una moda para nadie, es una cuestión de entendimiento y obviamente pensar que la población de riesgo es aquella que padece alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, pues está considerada como una población de mayor riesgo, pero eso no salva a nadie de que sin tener ningún síntoma o alguna molestia
Basta a veces un examen de orina y un examen de sangre como para darnos cuenta que algo está sucediendo en ese riñón y que no nos está dando ningún aviso. Es importante que por lo menos una vez por año la gente en población en condición sana, como así se considera, se haga una evaluación de manera rutinaria. Esto con el único afán de detectar si existe la presencia de proteínas o sangre en orina y obviamente de medir la capacidad de filtración del riñón y medir de manera porcentual la capacidad de funcionalidad de este órgano tan importante. Quiere decir, doctor, que donde se tiene que trabajar pues es en hacer conciencia, estar conscientes, vamos, de la responsabilidad que cada uno tenemos sobre este padecimiento, saber y conocer nuestros factores heredofamiliares y hacer prevención, ¿no? Porque pues un estudio tan sencillo como en sangre y orina nos puede decir la calidad de nuestra función renal. Así es, y es algo que quizás la gente a veces no tengamos la cultura y el principio de buscar y tocar una puerta. Y obviamente es importante que acuda con un profesional de esta área, porque la forma que uno va viendo el manejo de este padecimiento conforme nosotros nos vamos preparando, va cambiando de manera muy significativa. Eso no quiere decir que cualquier persona que se dedique al área de la salud no pueda conocer este contexto, pero obviamente nosotros hemos aprendido a ver cuál es el foco rojo en un individuo por grupo de edad, por características físicas, por antecedentes, cuál es el estudio que nos puede dar de manera muy específica una evidencia de cuál fue la causa y cómo debemos manejarlo. La gente tiene muchos miedos y muchos mitos sobre que la diálisis es una causa directa o nos lleva de forma directa a una condición que se relaciona con la muerte. Hoy por hoy tenemos un sinfín de pacientes que se atienden de manera directa en nuestras unidades y que llevan una vida funcional completamente normal. Y eso quiere decir una gente que está integrada a actividades laborales, a llevar una cuestión funcional familiar normal. Obviamente con las adecuaciones que esto implica en cuestiones de higiene, alimentación, medicamentos, control, vigilancia. Esto es parte del proceso de transculturalización a nuestra sociedad que vive con una enfermedad renal. Obvio, la gente creemos que no nos vamos a vivir hasta que tenemos un individuo cercano, ya sea familiar o amigo, que necesita diálisis o que está buscando un trasplante. Sabemos que las unidades públicas y privadas cada día tienen una mayor demanda para atender estas situaciones. Por eso es que el Centro del Riñón ha creado programas individuales muy bien establecidos para que la gente haga un traje a su medida. Nosotros buscamos que el paciente reciba una orientación psicológica, nutricional, clínica, cardiológica, neumológica, cada área para poder que el paciente atienda su necesidad por la enfermedad renal y lo que esté asociado como complicación a su padecimiento. Bien, pues entonces este padecimiento, desde luego, si se trae la predisposición, y cuidamos con nutrición, con ejercicio, con todos estos estudios preventivos o rutinarios, vamos, en sangre y orina anualmente, etcétera. Esto puede no progresar la enfermedad, puede que frenarla, puede curarla. ¿Qué hace? Obviamente es muy importante, primero que nada, identificar cuál fue la causa que llevó al paciente a una insuficiencia renal o una enfermedad renal. Y con ello definir cuál es la alternativa, hablar de aspectos curativos en caso de que así sea, o en aspectos en que la enfermedad solamente pueda ser menguada o parada para que no progrese, ¿no? Y el paciente que se encuentra en un daño renal no progresa a una insuficiencia renal, que pueda requerir un tratamiento ya sea con diálisis peritoneal o con hemodiálisis. Por eso es que hay que definir. La insuficiencia renal en el contexto es algo muy complejo, pero cada paciente tiene características clínicas diferentes. El paciente que además de insuficiencia renal tiene una anemia severa, que vive con diabetes, que tiene una hipertensión descontrolada, que se hincha, el paciente que no es candidato para vivir en diálisis peritoneal o que debe de ser cambiado a hemodiálisis. Esto es con el único objetivo de que el paciente, te reitero, tenga un tratamiento específico, adecuado a sus necesidades. Porque hay que orientar a la familia, porque hay que orientar al paciente y que entienda y acepte su enfermedad como tal, ¿no? Bien, pues ahí están los distintos servicios, las distintas especialidades que manejan en el Centro Riñón Guadalajara. Desde luego, desde la etapa inicial, que es la prevención,
manejan protocolos de nutrición que me gustaría le comentar al público, doctor, en qué consisten y brevemente, y después desde luego nos puede decir el extremo de los tratamientos, desde luego que se evita llegar a ello es el trasplante renal, ¿no? Así es. Entonces, primeramente este protocolo de nutrientes que ustedes ofrecen. Ok, bueno, algo de lo que hemos trabajado muy arduamente en los últimos años, pues es la suplementación mediante el uso de probióticos, que de manera combinada con un esquema de alimentación y un manejo clínico de algún padecimiento relacionado como diabetes o hipertensión, en pacientes en etapas no severas podemos considerar la posibilidad de retardo o evitar el uso en un momento dado de diálisis. Obviamente esto es para cada tipo de pacientes, hay que identificar bien cuál es el paciente que es un buen candidato para evitar el uso de diálisis y definir que el esquema de tratamiento que él reciba le garantice postergarle su funcionalidad renal y por otro lado que el paciente se mantenga estable y en buenas condiciones. Pero esto es muy importante que recalcar, el paciente tiene que estar consciente que va a hacer un cambio en su estilo de vida. Así es. Bueno, para este cambio de estilo de vida, el doctor, fíjese qué interesante nos tocó ahora. Pues yo pensé que íbamos a ser los primeros, doctor, pero usted ya se me adelantó por las redes sociales y lanzó los nefrotips. Estos mensajes que pues traen el mensaje de la prevención, precisamente una serie de cuidados cotidianos que debemos hacer, ¿no? Claro, es parte de la cultura que queremos que el paciente permanentemente esté escuchando para que los grabe en su conciencia clínica. Sí, bueno, vamos a ver el primero de ellos, si nos permite, doctor. Claro que sí, gracias. Vamos a ver el primer nefrotip. Y esto lo va a usted ver en redes sociales del doctor Riñón del Centro Riñón Guadalajara, bueno, con la intención, repito, de hacer prevención en la enfermedad renal. Nefrotips. En nuestra sección de Nefrotips queremos dejarte 5 de las 10 principales razones para cuidar nuestros riñones. Primero que nada, son órganos vitales. Son los responsables del control de la presión arterial. Se encargan de la producción de glóbulos rojos en la sangre. Mantienen el equilibrio interno en nuestro cuerpo. Y algo muy, muy importante, mantienen nuestros huesos fuertes. Consejos sanos del doctor Riñón. Haga prevención renal. Consulta a su médico. Bueno, la idea es que desde luego la gente puede detectar de manera temprana cuando se tiene el factor de riesgo, ¿no? Así es, y que obviamente la gente conozca cuáles son las funciones tan importantes que desarrolla estos dos maravillosos órganos que habitan en nuestro cuerpo y que obviamente la gente no les ponía el interés porque desconocía realmente cuáles eran sus múltiples funciones. Me preguntabas algo antes de salir al aire y es muy importante. ¿Por qué la gente tiene tanta alteración clínica cuando tiene una falla renal? Porque es un órgano que tiene múltiples funciones, desde mantener el equilibrio, ¿sí? Y cuestiones metabólicas, la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Esto, sin lugar a duda, cuando el riñón pierde su funcionalidad, el paciente sale del equilibrio constante y obviamente empiezan a aparecer o a hacerse presentes muchos síntomas que lo hacen al paciente cambiar su condición clínica, afectar sus aspectos nutricionales, ambientales, edema, presión, anemia, falta de apetito, cansancio, debilidad, etcétera. Por eso es que esta pérdida de equilibrio clínico hace al paciente llevarlo a una condición diferente. No, y le hice otra pregunta, doctor. Yo le preguntaba que por qué la enfermedad renal impacta más en clases sociales media y baja. ¿La clase social tiene que ver con este padecimiento? Bueno, tenemos que tomar en consideración que los aspectos de tipo culturales y de seguimiento a sus padecimientos comórbidos, pues obviamente sin lugar a duda a la gente pues no le permite llevar un seguimiento o no se le facilita llevar un seguimiento y un cuidado en cuestiones de higiene y alimentación, control de sus enfermedades crónicas. Por eso es que la gente con una condición socioeconómica distinta, sin ser marginales y sin hacer menos a nadie, esa gente que de alguna manera desafortunadamente llega con nosotros en estados más avanzados y que las posibilidades de ofrecer alguna terapia alternativa que le retarde o le evite la diálisis sean pocas. Es el objetivo que tenemos en el Centro del Riñón, de establecer un esquema de manejo para que la gente llegue de manera más temprana y atienda su problema de salud sin llegar a un problema de diálisis o hemodiálisis o algo más serio como un trasplante. Muy bien, doctor, podemos invitar al público a hacer prevención renal, invitarles a que se acerquen al Centro Riñón Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo. Sus teléfonos los ven en pantalla, 0133, repito, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 38 23 1001 y 1002. En cualquiera de estos teléfonos y desde luego en redes sociales como el doctor Riñón. Así es, muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos, siempre dejándoles un mensaje positivo y considerando que la mejor alternativa no es tratar, sino prevenir.
Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Joel. Gracias. Vamos a la pausa. Regreso con usted a Su Salud. Nefrotips. Hoy, en nuestra sección de Nefrotips, tenemos la jarra del buen beber. Evitemos el consumo de productos gaseosos o endulzadas con suplementos. Consumamos productos 100% naturales. Si bebemos café o té, que no sea endulzado con azúcar. Y muy importante, nuestro principal y vital líquido se llama agua. Consejos sanos del Dr. Riñón. Haga prevención renal. Consulta a su médico. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. El hígado graso es una de las principales enfermedades hepáticas. En fase inicial es totalmente asintomática. Es importante identificar los factores de riesgo: obesidad, colesterol alto en sangre o dislipidemia, obesidad central y diabetes mellitus. Diagnosticarla a tiempo podemos evitar complicaciones del hígado. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bueno, pues vamos a saludar al doctor Humberto Ruiz García. Él es cirujano oftalmólogo con la especialidad en retina, es retinólogo de Clínica Santa Lucía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal a todo el público de Tu Salud? Pues sí, precisamente hoy vamos a hablar sobre las cataratas, ¿no? Un tema muy sonado en la cuestión de la salud visual. Sí, la catarata, que es uno de los padecimientos, bueno, que tiene un resultado pues perfecto hoy en día, ¿no? Con tanta patología y si se da atención oportuna, ¿no? La catarata, doctor, ¿qué es la catarata? ¿Por qué se forma la catarata? Bueno, la catarata es la opacificación de una estructura dentro del ojo que se llama el cristalino. Es el lente que está dentro del ojo cuya función es enfocar los rayos de luz. Entonces, evidentemente, si este se hace opaco, el paciente ya no va a ver bien. ¿Quiénes tienen catarata? Bueno, principalmente las personas mayores de 70 a 75 años. Con la edad, esta estructura se va haciendo opaca como resultado de los cambios normales de la edad y el paciente entonces ya no puede ver bien. Entonces es por la edad que se opaca, pierde su nitidez. Sí. Y tiene que ver también, me imagino, los rayos UV, todo este tipo de cosas externas. Sí, también tiene que ver la exposición al ambiente, por ejemplo, en algunas personas como quienes fueron soldadores, etcétera, se pueden formar de manera más temprana, pero la principal causa es la edad. Los diabéticos también tienen mayor incidencia de catarata y a una edad más temprana. Si el paciente adulto mayor lo presenta alrededor de los 70, 75 años, el diabético entre los 55, 60 años, a pesar de tener un buen control, puede tener catarata de manera más temprana. Entonces la edad es importante, vamos, para la aparición de esta, ¿qué es piedra? ¿Qué es lo que se hace, doctor? Sí, lo que estamos viendo en este momento es la técnica actual en la cual por una incisión aproximadamente entre 2,5 y 3 milímetros muy pequeña se inserta un instrumento dentro del ojo y la catarata se pulveriza. Una vez que se pulveriza se extrae y finalmente se inyecta un lente intraocular, un lente que suple la función de este
el lente cristalino que se hizo opaco y nos permite en la actualidad ofrecerle a los pacientes la capacidad de ver tanto de lejos como de cerca. O sea, es el reemplazo del lente, doctor. Así es, pero no solo del lente, sino también de la función que el lente tenía antes de los 40 años, que nos permitía ahora, antes solamente nos permitían los lentes intraoculares enfocar a una sola distancia, y en la actualidad hay lentes intraoculares que nos permiten ver de lejos y de cerca. Eso disminuye la dependencia de anteojos de manera muy importante. O sea, ¿son los multifocales que le llaman? Así es, los lentes multifocales lo que le ofrecen al paciente es esta comodidad y esta posibilidad de rehabilitarse de manera mayor y con mayor independencia de anteojos. Doctor, y para el ojo vamos a adaptarse a esto que lo suple, que va a ser el lente intraocular. Sí. ¿Se adapta rápido? ¿La función va a ser rápida o se requiere también de adiestramiento, de terapia? No, en realidad los pacientes, cuando se realiza un cálculo, una cirugía adecuada, una cirugía muy pulcra, una cirugía que permita respetar las estructuras del ojo, no se inflama o se inflama muy poco, y haciendo un cálculo adecuado, que es medir el tamaño del lente intraocular que se va a poner dentro del ojo, el paciente tiene una recuperación casi inmediata de la función visual, tanto de lejos como de cerca. ¿Este procedimiento le llaman ustedes qué? ¿Facoemulsificación? Así es, en la actualidad hacemos la facoemulsificación y la cirugía de alta precisión en las incisiones para poder garantizar que la cirugía se haga con la precisión necesaria para que el lente intraocular quede perfectamente en un sitio donde enfoque la visión de los pacientes. Oye, doctor, ahora, sabemos que se va actualizando toda esta aparatología, ¿no? Esto que veíamos, pues esa aparatología, se puede decir de actualidad, aunque hay nuevos instrumentos como el femtoláser, por ejemplo, que hacen ese tipo también de procedimientos. Sí, en la actualidad diferentes pasos de la cirugía van mejorando para ofrecer mejores resultados, y uno de estos es la cirugía con femtoláser. Es un láser muy preciso que realiza las incisiones que antes realizábamos con bisturí o con cuchilletes muy pequeños, muy finos, y ahora se utiliza un láser que está calibrado con una computadora y hace las incisiones precisamente donde deben de estar, y lo que es muy importante, que esas incisiones se formen de tal manera que queden autosellantes, o sea, las incisiones no necesitan de suturas para quedar cerradas. Por el corte preciso. Por el corte preciso, exactamente. Y también otra parte de la cirugía en la cual se llama capsulorhexis, en donde la estructura que estamos nosotros manipulando mide alrededor de 3 micras, o sea, es extremadamente delgadita y por lo tanto es muy frágil. La mano de un cirujano hábil hace un pequeño orificio de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, o sea, la mitad de 1 centímetro. Se necesita mucha precisión y los cirujanos en la actualidad lo pueden hacer con mucho éxito, pero no es la precisión que puede lograr un instrumento que está totalmente controlado por una computadora que tiene el ojo fijo y que puede hacer que esta incisión disminuya el riesgo de uno de los pasos más delicados de la cirugía. Entonces, femtoláser le llaman. Femtoláser. ¿Qué es lo que hace? ¿Suplir la función de lo que hace el bisturí? Sí, exactamente, suple la función de lo que hacíamos con bisturí para poder realizar estas incisiones. Sí, pero con alta precisión, ¿no? Y que esto le permite la recuperación de la herida o la incisión, sí. Se haga una recuperación sin suturas. Sin necesidad de suturas. En realidad, muchas de las cirugías que hacemos hoy en día son instrumentos tan pequeños y heridas tan bien construidas que tanto en cirugía de catarata como en retina, rara vez tenemos que suturar las heridas. Es una cirugía muy, muy bonita porque respeta al ojo muchísimo. O sea, el ojo en muchas ocasiones está blanco después de la cirugía, pero ya sin la patología, como puede ser la misma catarata o una hemorragia dentro del ojo, ¿no? Muy bien, doctor, pues estamos viendo de este padecimiento la catarata. Cuando se forma la catarata, ¿es en ambos ojos o puede desarrollarse en uno? Sí, habitualmente es simétrica, o sea, significa que la catarata es igual en un ojo que en el otro, pero encontramos casos en el que por alguna causa el paciente tiene más avanzada la catarata en ese ojo y el paciente decide operarse primero de ese ojo y posteriormente la catarata del otro ojo. Siempre la operación para el procedimiento de la catarata será primero, de forma continua, ¿no? Sí, claro. Es una cirugía que es muy, muy interesante, conjunta muchos avances de la ciencia
de la tecnología para poder ofrecer ese resultado óptimo, desde la manera en que se examina el paciente antes de la cirugía, los instrumentos que se utilizan para los diferentes pasos de la cirugía, los lentes intraoculares que actualmente podemos implantar. O sea, todo eso se ha conjuntado junto con obviamente los conocimientos, las habilidades de los médicos que a eso nos dedicamos, para que podamos ofrecerle un resultado de alta satisfacción al paciente, que no solo le permita ver más de lo que veía antes, ¿sí?, sino que le permita optimizar la capacidad de su ojo para tener mucha mejor visión, disminuir la dependencia de los anteojos. Entonces, pues nuestra exigencia como médicos es darle estas herramientas a los pacientes, porque queremos que los pacientes, una vez que sean operados, se reincorporen a su labor, manejen, etcétera, ¿no? Bien, doctor. Pues entonces todos estos procedimientos que son mucho más seguros, sí, de mayor precisión, y en cuanto a los costos, doctor, bueno, pues obviamente varían, pero sí están al alcance, ¿no? Sí, recordemos que estas cirugías, al incorporar la tecnología más avanzada, tienen un costo para el paciente, pero nosotros tenemos que asesorar al paciente de tal manera que el paciente sepa que esta es una inversión para su salud, ¿sí? Esto le va a permitir ser más seguro cuando maneja, le va a permitir trabajar mejor, y obviamente tenemos que ser capaces como médicos de ofrecerle la solución a la medida del paciente. No, y saber también, doctor, de que pues se requieren de diagnósticos para saber si el paciente puede ser candidato a algunos procedimientos, ¿no? Porque no todos tenemos pues el espesor corneal indicado, vamos, para este tipo de procedimientos, y es muy importante aquí la ética profesional, ¿no? De saber indicar al paciente cuando se tiene el riesgo, cuando es o no candidato. Sí, no, obviamente sobra decirlo, pero la ética es muy importante, y el conocimiento de saber si algún paciente, hay pacientes que no son candidatos a lentes multifocales, hay pacientes que requieren de algunas otras técnicas o que tienen otras patologías, por ejemplo en la retina, que debemos ser capaces de diagnosticar para explicarle al paciente qué es lo que debe esperar una vez que se opera, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, a pesar de que tenemos resultados fantásticos, habrá casos en los que tenemos que sentarnos a platicar con el paciente y decirle, mire, usted tiene un potencial diferente porque tiene ciertas enfermedades o ciertas características, y creemos que eso es lo que nos permite a nosotros dar ese extra de que el paciente sepa que lo que está gastando, que el riesgo que está asumiendo al ponerse en nuestras manos vale la pena, ¿no? Y es muy importante eso hoy en día. Muy bien, doctor, pues vamos a invitarlos para que hagan prevención, para que se acerquen a Clínica Santa Lucía, una clínica líder en el occidente de la República, con todo este tipo de aparatología de actualidad, y desde luego con el equipo médico de especialistas, desde retinólogos, especialistas en segmento anterior. ¿Qué más tienen? Glaucoma, especialistas en glaucoma, en enfermedades de la córnea, de la superficie ocular, especialistas en inflamación intraocular, enfermedades pediátricas, estrabismo. O sea, es todo un equipo de gente que colaboramos para que cada paciente tenga el médico indicado para su patología y que pueda llegar a un éxito. Y sobre todo, doctor, el equipo técnico, vamos, a aparatología de aparatos de última generación, aparatología de actualidad, que ofrecen, pues, como mencionaba, este tipo de procedimientos de alta seguridad. Sí, no, hacemos un esfuerzo constante para invertir y tener equipo que nos permita mantenernos a la vanguardia y ofrecerlo esto a los pacientes, ¿no? Son 4 quirófanos equipados. Doctor, ¿cuántos años están muy próximos a este aniversario? ¿Cuántos años van a cumplir ya en Clínica Santa Lucía? Sí, Clínica Santa Lucía está a punto de cumplir 25 años de experiencia de manejar este área de la oftalmología. Nosotros, desde la primera piedra, se concibió una institución cuya función sea dedicarse exclusivamente a tratar las enfermedades de los ojos, y hemos tenido mucho éxito gracias a la confianza de nuestros pacientes y del esfuerzo constante de nuestros médicos para mantenerse actualizados y mantener el equipo de la clínica a la vanguardia. Pues enhorabuena, doctor, felicidades por todo este gran esfuerzo en conjunto a todo ese gran equipo de profesionales. Muchísimas gracias. Aquí está el teléfono 0133-3642-8181 para que se pongan en contacto con los especialistas de la salud visual. Muchísimas gracias, doctor. Joel, es un placer como siempre, y un saludo a tu audiencia. Muy amable. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías.
Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Bien, continuamos en A Su Salud. Bueno, ya está con nosotros el doctor Kerry Ace Rottenberg, médico quiropráctico. ¿Cómo estás? Excelente. Bienvenido al programa de los Gracias. especialistas. El doctor Kerry ha viajado toda esta semana, la semana pasada, has ido a México, a Acapulco, estuviste en los Estados Unidos y ahora regresa recientemente, ¿no? Un poco cansado, pero estás aquí puesto para informar al público de los beneficios de la quiropráctica. Hoy vamos a hablar de lo que es la protrusión discal. Ese es el tema, sí. Ese es el tema. Sí. Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos, Bárbara. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Joel. Bien, pues platiquemos y entremos de lleno con este tema, la protrusión discal. Primeramente, explícanos sobre la columna para poder entender dónde se da este padecimiento, doctor Kerry. Normalmente este tema va a tomar un día para explicarle, pero voy a tomar 5 minutos para explicarle la anatomía y cuál es este problema. Se llama disco prolapso. Es diferente de disco herniado, es un precursor de esta. Es muy importante, la gente sabe la diferencia. Muy bien. La columna es de 26 vértebras. Hay 7 en cervical, 12 en dorsal y 5 abajo. Dorsales. Sí, dorsales, 5 lumbar, un sacro y un cóccix. El suma es 26. Interesante, no hay 26 discos, hay 23. ¿Por qué? La primera y la segunda no tengo discos, no hay. Si hay discos aquí, no puedo gatear su cuello. Entonces, más movilidad, menos discos. Es un punto interesante. Y el sacrum en el cóccix no tengo discos. El último disco es L5 aquí. Un disco es como un dono. Un dono es como... una dona. Dona, perdón. Es así. En el centro es el núcleo, es líquido. 80% de este líquido está... es líquido, el gel es líquido. Y redondo es una estructura, se llama de anillos. ¿Sí? Ok, perfecto. En esto, Barbara, dame este es un disco en el centro, pero es aquí... el núcleo pulposo. Sí, núcleo pulposo y de annulus. Ok. Y esta parte, aquí, this way, es un disco con protrusión, con mi dedo, right there. Es un disco que empieza a salir de su lugar. Es como un albillamiento o una panza. Pero es no completamente... Es abultamiento, inflamado, un chichón, o sea, sale, extiende el núcleo pulposo. Sí. Now, mucha gente tiene dolor en la espalda. Para ayudarme. ¿Ese es el síntoma, doctor Kerry? El síntoma más común, un disco prolapso o con protrusión, es sinónimo. El primer síntoma es un dolor muy fuerte en la espalda baja. Cuando la persona tiene ciática, puede ser un disco herniado. Otra vez, un disco prolapso o con protrusión es el primer paso o el precursor de un disco herniado. Es imposible para tener un disco herniado y no tener un disco prolapso antes. Antes necesitaste pasar entonces por un disco prolapso para llegar es como al tiene disco herniado. infección en sus dientes y más tarde tiene un gran problema. Así es. Es una persona con un disco con protrusión. Now, esta es... ¿qué pasó? Se movió tu cable, pero ya está. Okay, all right. Es el estralo de un disco. Este es completamente herniado y esa es una protrusión. Muy bien. Entonces, esta es la diferencia entre un disco herniado y un disco con colapso, vamos. Imagina esta, aquí en mi mano, es el disco negro, es de anillos. En centro, el núcleo. En este caso, el núcleo se mueve lateral o posterior. Y imagina que ese es un disco, ¿sí? Sí. Y mi dedo es el nervio. Cuando el disco, esta estructura toca el nervio,
mucho dolor o ciática. ¿Ok? Sí, así es. So, Dice nada okay. más, ¿cómo se da el Otro dolor? ilustrado en la pantalla que tenemos, el núcleo es lateral y toca el nervio, así. Ese es un gran problema. Otro ilustrado. Varios tipos de hernia de discos. Ese es más grave. Puede necesitar cirugía. Quiropráctico puede ayudar, pero algunas veces no es posible. Grave. Entonces, pero aquí, la primera es un disco prolapso. Estos primeros dos son disco prolapsos. ¿Sí? Bien. ¿Entiendes? Ok. Ok, yo quiero preguntarte, regresa. Ese es un prolapso. Otro ilustrado. Es como panza. Ese es una herniada. Ok, la pregunta es esta, doctor Kirby. ¿En dónde aplicas quiropráctica? Todo. En todo. Pero sí. en esta ya Pero no... la mayoría de la gente piensan que ellos tienen un disco herniado. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Los médicos, lo siento, dicen, tiene un disco herniado. Cuando no tiene disco herniado, tiene un prolapso. Okay. Es más preciso, más claro. Okay. Entonces... No todo el mundo puede tener discos herniados. ¿Y sabes qué? Puede tener un disco con prolapso o protrusión sin síntomas. Sin síntomas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otra imagen tenemos? Ok. Es herniado, es más grave. Este diagnóstico necesita una resonancia para tener un diagnóstico preciso, claro. Yo puedo examinar tu columna. Bárbara, ayúdame. Es una prueba muy rápido que podemos hacer. Para saber si hay disco prolapso o hay un disco herniado, saber cuál es la diferencia. A ver, ¿qué hacemos? ¿Quieres el video? Adelante. No, de hecho, desde aquí es muy fácil, Joel. A toda la gente que está en casa los invitamos a que en este momento donde se encuentren lo hagan. ¿Cuáles son los pasos, doctor, para hacer un examen en casa? Lo primero que tienen que hacer es estirar, ¿cierto? Sí. La flexionar. Pierna, flexionamos la pierna y posteriormente la parte de aquí lo vamos a hacer así. Y tiene usted que agacharse es estiramiento del nervio de ciática. Okay. Si tiene dolor, es positivo por un disco prolapso o fácilmente herniado. Okay. Hay que estirarlo entonces. Sí. Exactamente. Se estira la pierna, se dobla el tobillo y se agacha la parte de la nuca. Si la gente tiene dolor, seguramente tiene un disco herniado o prolapso. Muy bien. A ver, entonces repite el ejercicio, por favor, Bárbara. Es flexión de pierna, posteriormente se flexiona lo que es el tobillo y al mismo tiempo se agacha la parte de la nuca. Si hay dolor en la parte de lumbar, probablemente haya un disco herniado o quizá un prolapso. Bueno, ahí está. Hay unos diagnósticos. A ver, explícanos esta otra imagen, doctor. Ok, esa es otra animación de una protrusión de disco. Y toca el nervio. Otra vez, es un examen y es mi responsabilidad como de médico para saber qué grave. Es una escala de gravedad. Una columna normal, disco normal y un disco herniado. Y prolapso es media. Muy bien. A ver, aquí vamos a ver en dónde se prolapsa, en dónde se lastima o se lesiona primeramente el disco, ¿verdad? Sí. Explícanos en qué momento entonces se da. La causa de eso es muy interesante. Usted puede cargar algo muy pesado y inmediatamente, sí, es como relámpagos, muy fuerte. Y no puede mover. O sea, tiene que ver con una mala postura, con un mal movimiento o con levantar algo pesado de forma inadecuada. Sí. Normalmente trauma, caída o trabajar muchos años en el mismo lugar, cargar y botar, gatear. Y el problema puede ser acumulado. Acumulativo, generándote este tipo de lesiones entonces. Sí. Bueno, entonces, aquí el diagnóstico, ¿cuál sería entonces, doctor Kirby? ¿El diagnóstico? Sí. Bueno, eso es un examen. ¿El estudio es palpeo también? Palpeo, sí, como este examen ortopédico y un escaneo de nervios, como tenemos en consultorios en los 3 lugares para checar los nervios. Es muy completo, pero es muy importante que la gente tenga un diagnóstico claro y preciso, porque, lo siento, pero algunas veces en mi país, tu país, toda la gente tiene hernia de disco, no es posible, estadísticamente. Y
podemos tener discos con protrusión sin síntomas. Muy bien. A ver, yo le quiero preguntar aquí a Bárbara. Sé que pues los visitan públicos de diferentes partes de la República Mexicana, Spine Center, Guadalajara. Hay que decirle al público que están en Acapulco, en la Ciudad de México, en Polanco, en fin, enseguida les doy los datos, pero platícanos, ¿de dónde les han visitado? Efectivamente, Joel, algo bien importante que queremos comunicarle a usted, que a lo mejor no se encuentra ni en Guadalajara, ni en Acapulco, ni quizá en DF, es que puede ir a cualquiera de nuestras clínicas. Justamente acabamos de recibir, hace 15 días teníamos a una paciente de Culiacán, recién acabamos de recibir a una pareja que venía de Tuxtla Gutiérrez, Joel, y que pues vienen, toman la consulta 3 veces al día y normalmente una semana se quedan en estadía en Guadalajara y después regresan para continuar con su consulta. Y pues los invitamos para que nos sigan también a través de Facebook, Spine Center Guadalajara, DF, Acapulco. Ahí hay más información, citas y promociones. Pues aquí está esta invitación para que ustedes vean en pantalla lo que nos ofrece el doctor Kerry. Es la primera consulta por el costo que se ve en pantalla, además de que hay costos adicionales a esto y con beneficios muy interesantes como el escaneo nervios que nos mencionaba, que hay un descuento especial. Aquí está el teléfono, el 3615-6676. Pónganse en contacto en Spine Center Guadalajara, en Spine Center en la Ciudad de México, en Polanco o en Acapulco. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ti. Muchas gracias, doctor Kerry. Es un placer, siempre. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa Los Especialistas, invitándole para que nos visiten www.asusalud.tv. Este y otras entrevistas las puede ver, por supuesto, en redes sociales, en nuestros distintos links, en asusalud.tv o como el programa Los Especialistas también en redes sociales lo puede buscar. Vamos a la pausa, regreso con usted a Su Salud. Presentar dolor en la región lumbar, presentar ardor al orinar, pueden ser síntomas de una infección de vías urinarias complicada. Realizar un examen general de orina nos ayuda a determinar el grado de infección. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Otra de las aplicaciones de la terapia celular es en el proceso de antienvejecimiento. El envejecimiento es un proceso biológico en donde nuestro cuerpo empieza a tener cierto deterioro. Una disminución de las hormonas, pérdida de la fuerza muscular, cansancio, dificultad para dormir, entre algunos de los síntomas que empiezan a presentar en el proceso de envejecimiento. La terapia celular puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida de esas personas que están empezando a tener ese deterioro en su proceso de envejecimiento, mejorando la vitalidad, la fuerza, incrementando la masa muscular, mejorando la calidad de sueño, ayudando tanto en hombres y mujeres en la libido, regulando las funciones hormonales, mejorando el sistema inmunológico para que tengan una mejor calidad de vida y no estén padeciendo alguna enfermedad. El envejecimiento es un proceso por el cual todos tenemos que pasar, pero podemos ayudar a que esos síntomas que se presentan en nuestro envejecimiento no sean tan graves. Una de las características del proceso de envejecimiento es el cansancio, el agotamiento, la falta de vitalidad, disminución en las hormonas, dificultad para dormir, estrés. Son situaciones en donde el proceso de envejecimiento está actuando. La terapia celular puede ayudar a mejorar su calidad de vida, incrementando la masa muscular, la vitalidad, regulando las funciones hormonales, mejorando la calidad del sueño, entre otras cosas. El envejecimiento se empieza a presentar a partir de los 30 años, donde empieza a haber un proceso de disminución de niveles hormonales. Esa disminución del proceso hormonal empieza a afectar a nuestro cuerpo en sus funciones. La terapia celular puede ayudar a revertir y frenar ese proceso de envejecimiento. Las células madre se pueden obtener del mismo paciente, de un donante de oveja negra o de bovino. La terapia es personalizada dependiendo de la problemática de cada paciente. Dese la oportunidad, conozca la terapia celular, visítenos,
cytoclinic.mx. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. Bueno, pues estamos llegando a la parte final. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Visite nuestra página www.asusalud.tv. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos.